Continuando con el desarrollo de la aplicación en Java de una serviteca, donde la información la manejamos en archivos de textos y utilizando el modelo vista controlador, vamos a realizar el requerimiento de agregar todo lo relacionado con carro. Entonces, en este video vamos a hacer todo el proceso de agregar un carro al archivo de texto, validando también que no se repita, que no se pueda agregar un carro con la misma placa. Entonces, recordemos que se debe de crear un archivo llamado carro.txt, donde en el archivo, en cada línea que se guardan los datos de un carro, y los datos se guardan en este orden: primero la placa, la marca, el modelo y color. Y nos dice acá en los requerimientos que cada registro de los archivos, los campos están separados por el carácter de punto y coma. Entonces vamos a hacer el proceso de agregar un carro. Acá en la aplicación yo ya tengo la solución. Simplemente les voy a mostrar el proceso que debemos de hacer, e incluso ya tengo el archivo carros acá con unos registros. Miren que acá tenemos unos registros donde tenemos cuatro carros agregados ahí en el archivo de carros. Entonces vamos a empezar. De acuerdo al diagrama, el diagrama de clases, nosotros tenemos que crear un carro. Entonces en el diagrama decía que la clase carro tenía 4 atributos: un atributo string, que es la placa; otro atributo de tipo string, que es la marca; un atributo entero, que es el modelo; y un atributo string, que es el color. Estos atributos, después lo que hacemos es crear, acá tenemos el constructor, un constructor que con parámetros de inicialización. Entonces en los parámetros nos llegan cada uno de los atributos para modificarlos acá. Entonces, estos datos que me llegan aquí en el constructor me permiten a mí inicializar mis atributos. Y también tenemos un constructor vacío, y para cada uno de los atributos hacemos el método get y el método set para utilizarlos a la hora de modificar o de leer cada uno de los datos. Listo. Después de tener esta clase, nosotros de acuerdo al diseño y al modelo habíamos decidido hacer una clase que es la que permite hacer las operaciones con los archivos de texto, donde nosotros guardamos y desde donde nosotros leemos los datos. Entonces esta clase se llama aquí, en este caso, datos carro. Esta clase tiene unos atributos que están relacionados con el manejo de archivos. Entonces tenemos un atributo de tipo file, un atributo de file reader, de file writer, buffer reader y buffer writer, y un atributo para guardar algún mensaje que de pronto nos arroje una excepción a la hora de trabajar con los archivos. En el constructor de datos carro, lo que hacemos es que primero al atributo archivo le decimos la ruta, en qué parte se va a crear el archivo carros o en qué parte están. Después lo que hace él es validar que si el archivo existe. Si no existe, pues que él lo cree de acuerdo a este código, ¿no? Si el archivo no existe, acuérdense que aquí con la migración lo que hacemos es negar. Disculpen. Bueno, hemos dicho acá que en el constructor de datos carro lo que hacemos es primero al atributo archivo crear el objeto archivo, donde nosotros le decimos la ruta donde está el archivo carro, donde va a quedar físicamente el archivo carro.txt. Y después lo que hacemos es preguntarnos que si ese archivo existe. Si no existe, estamos dándole con la migración, estamos preguntando que si no existe, que él vaya y lo cree. Y si ya existe, pues él no va a hacer nada, simplemente ya sabemos que está ubicado en esta ruta. ¿Listo? Bueno, entonces este es el constructor. A la hora cuando lo ejecutamos la primera vez, cuando no existe el archivo, pues él sí va a entrar acá y lo va a crear. Después él ya no lo va a crear porque ya lo va a encontrar que existe. Tenemos el método que me retorna lo que tenga el atributo mensaje. En el momento en que nosotros necesitemos obtener qué pasó en un caso tal de una excepción, pues vamos a recurrir a este atributo. Y tenemos el método agregar el carro. Entonces, como yo voy a agregar un carro, pues a mí me debe llegar como parámetro un objeto de tipo carro.
Este método lo hacemos de tipo booleano, o sea que él me va a devolver verdadero o falso. Verdadero si lo puede agregar al archivo, falso si no lo puede agregar. Inicializamos una variable asumiendo que por ahora agregado falso, todavía no lo ha agregado. Creamos un objeto de tipo FileWriter, donde nosotros le decimos con qué archivo vamos a trabajar. Este archivo es el que tiene la ruta, y true significa que es para agregar. O sea, si él tiene 3 o 4 registros, entonces la siguiente fila es para crear un archivo, una fila nueva en el archivo correspondiente a un carro nuevo. O sea que cuando agreguemos nuevo, se va a ubicar acá al final después. Después lo que hacemos es que creamos una variable de tipo string, donde yo concateno todos los atributos del objeto carro y los separo con punto y coma. Mire, el carro, tengo la placa, punto y coma, la marca, punto y coma, el modelo, punto y coma, y el color. Y al final, pues no va punto y coma, solo lo que hacemos es salto de línea. Y esta variable de datos, que es un string, lo agrego al buffer writer. El buffer writer tiene un método write, que es la que me permite escribir allá directamente al archivo. Y después lo que hago es cerrar el buffer writer y el file writer. Si todo esto está bien, entonces quiere decir que lo pudimos agregar al archivo, entonces agregado se vuelve verdadero. Si tenemos algún problema por acá en el proceso a la hora de trabajar con el archivo, entonces se me va a ir para la excepción. Entonces lo que me arroje a mí la excepción, yo lo voy a guardar acá en este atributo mensaje. Voy a guardar el mensaje que me arroje a mí la excepción. Si lo agregó y pasó por acá, se volvió verdadero. Y si no pudo llegar por acá, pues esto viene falso. Por lo tanto, aquí va a devolver verdadero o falso. Verdadero si lo agregó, falso si no lo agregó. Aprovechemos de una vez para ver el método acá, donde verificamos si existe un carro. Entonces este método va a llegar acá un string que es la placa. Inicialmente yo voy a decir que esa placa, digamos, que no existe, no existe. Pero yo hago un tricast para primero verificar si existe. Como yo voy a buscar, entonces voy a un file reader y un buffer reader. File reader, buffer reader. Entonces lo que hacemos es de lectura. Entonces en el file reader lo que le hacemos es pasar el archivo que nos dice en qué parte está la ruta. Y el buffer reader le pasamos el file reader. Lo que hacemos es que, así es como preguntamos que mientras haya algo para leer, o sea, como mientras encuentre algo en el archivo, en cada línea, convertimos un arreglo de tipo string, y cada línea que nosotros leemos, le hacemos un split con punto y coma. ¿Para qué? Para que cada elemento lo vaya guardando en una posición del arreglo datos. Entonces vamos a mirar el archivo carros.txt. Entonces, la placa lo guarda en la posición 0, la marca en la posición 1, el modelo en la posición 2 y el color en la posición 3. Quedó guardado, es un arreglo que en la posición 0 está en la placa. Entonces a mí me interesa preguntar precisamente por lo que está en esa posición, preguntarme si es igual a esta placa que llega. Y yo lo que hago es que lo que me llegue, no importa cómo llegue, yo lo convierto en minúscula. Porque yo sé que cuando lo guardamos acá en el archivo, siempre se guardó en minúscula. Entonces por eso lo que hacemos es convertirlo acá a minúscula. Entonces si él llega a encontrar que sí existe, o sea, lo encontró igual, entonces la variable existe, la vuelve verdadera y escribimos break para que se salga del mientras. Porque no tiene sentido que él siga buscando más. Y cerramos los archivos. Si él nunca lo llega a encontrar, pues simplemente va a retornar falso, ¿no? Si llega a haber alguna excepción, pues nos retorna el mensaje acá. ¿Listo? Entonces, retorna existe, entendamos qué pasa ahí. Si devuelve verdadero, quiere decir que sí existe un archivo, un carro en el archivo carros.txt con esa placa. Si devuelve falso, quiere decir que no hay ningún carro con esa placa. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora el formulario, agregar carro. Digamos que es un formulario que tiene pues una caja de texto para la placa,
y unos combos donde vamos a guardar las marcas. Acá las marcas están de manera estática, o sea, yo les vengo y las selecciono acá, yo las ingreso acá, seleccionen Mazda, Renault, las que ustedes quieran, y lo mismo en el color. Entonces en el color también, aquí estamos agregando unos colores, ustedes pueden agregar los que ustedes crean conveniente. Mire que en estos dos les coloqué seleccione de primera y selección, y el modelo lo estamos generando de manera dinámica, pero cuando entra la aplicación, quiero entrar de una vez acá al formulario, el modelo él lo está agregando así como se lo estoy mostrando. Entonces él lo está agregando de 1980 a 2020, está agregando elementos a ese combo. Listo, ahorita que lo pongamos a funcionar nos vamos a dar cuenta. Lo que debemos de tener en cuenta de estos formularios, para recordar, es que estos campos del formulario deben ser creados de tipo públicos. O sea, acá por código yo les coloco acceso público, porque yo voy a acceder a ellos en el controlador. Acá desde el controlador voy a acceder a ellos. Entonces por eso es importante que los coloquemos como públicos. ¿Listo? Entonces nos va a llegar una placa, un TXT placa, un CB marca, un CB modelo y un CB color. Vamos ahora al controlador. Recuerden que esta clase de tipo controlador crean un objeto de tipo datos. Como es el controlador carro, pues yo creo un atributo de datos carro, y también creo un atributo de tipo string para guardar un mensaje. Entonces el constructor del controlador lo que hace es crear el objeto llamado de carro de tipo datos carro. Y pues también tenemos el método que nos puede retornar mensaje. Aquí el método agregar, entonces el método agregar recibe un formulario, que es el que acabamos de ver, un formulario de este tipo. Le llega al controlador carro. Entonces primero pues vamos a hacer el método de tipo booleano, que él devuelva verdadero o falso si lo pudo agregar. Entonces inicialmente lo creamos como falso. Creo unas variables donde yo asigno lo que me llega del formulario. La placa es una cajita de texto, entonces txt placa get text. La marca cb marca get selected item to string. Modelo es un entero, entonces del formulario cb modelo get selected item to string, y después de que esté tu string lo convertimos a entero. Miren. Y el color del formulario cb color get selected item to string. Entonces mire que yo ya tengo los elementos acá para crear el carro. Pero primero lo que hacemos es averiguar si existe, porque es que si existe ya un carro con esa placa, yo le debo decir a la vista, oiga, aquí está llegando esa placa, ya existe. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es ir a ejecutar ese método de existe carro que les mostré en la clase de datos carro. Existe carro. ¿Listo? Entonces yo le paso esta placa y él me va a devolver verdadero o falso. Entonces si es falso, le pongo admiración, o sea, eso significa que si es falso, quiere decir que no existe un carro con esa placa. Entonces por lo tanto que vaya y lo agregue sin ningún problema. Entonces mire, yo creo un objeto de tipo carro, que aquí en este caso lo llamo un carro, le digo new carro y le paso los parámetros. Mire que yo ya estoy pasando lo que yo les decía, estamos creando el carro en minúscula la placa, y la marca sí la envío como llegue, el modelo y el color. Después de que yo ya creo el carro, ahorita sí puedo ir a ejecutar el método agregar del objeto de carro, que él me pide que yo le envíe un objeto de tipo carro, que en este caso es un carro. Esto, al ejecutar este método, él me devuelve verdadero o falso en agregado, o sea que aquí quedó verdadero o falso. Sin pensar si fue verdadero o falso, yo lo que hago es al mensaje de acá le agrego lo que me arroje el mensaje de allá del objeto de carro. En un caso tal de que ya existiera
Cuando yo averigüe si ya existe un carro con esa placa, yo coloco acá en una variable existe true y digo que el mensaje, le digo en el atributo mensaje de acá, en este atributo, estoy colocando ya existe carro con esa placa. Y devuelvo agregado. Aquí agregado va verdadero o va falso. Si no entró por acá, va falso. Si entró por acá, puede ir verdadero o puede ir falso. ¿Sí o no? Porque puede ser que haya un problema de excepción y se haya quedado en falso. Entonces, es eso. Entonces, este método nos devuelve el verdadero o falso si lo pudo o no lo pudo agregar. Entonces, vamos a verificar ahora en el formulario, cuando nosotros le demos clic acá en el botón agregar, ¿qué pasa, no? Primero verifiquemos acá el código del formulario. Recuerde que el formulario, como se comunica con el controlador, entonces como este es el formulario de carro, yo creo acá un objeto de tipo control el carro, que yo lo llamé ese carro y de una vez lo estoy instanciando acá, lo estoy creando el objeto de una vez. Y creo por acá una variable existe que la pongo en falso. Y vamos a ver el método cuando yo le doy clic en el botón agregar. Primero yo coloqué una variable existe igual a false. Yo no sé si la estoy utilizando ya, pero ahí está. Lo primero que averiguo acá con este if es que la caja de texto de la placa no se vaya vacía. O sea que yo no me va a aparecer lo que yo necesito. Necesito es ejecutar este formulario. Por ejemplo, que yo le dé clic acá, faltan datos por revisar. Entonces, que la placa no se me vaya vacía. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Después, estoy validando que si la marca es mayor que 0, que vaya y agregue. O sea, cuando yo lo ejecuto en la marca, él va a validar que esto no se quede en selección. O sea, yo puedo poner una placa acá, pero si yo no selecciono nada acá, él me dice no ha seleccionado marca. O sea, él está avisando de que ahí todavía está en 0, en la posición 0, ¿no? Entonces dice acá, si la marca es mayor a 0, vaya y haga la tarea de agregar. Pero si no, mire que por acá tiene un falso, entonces dice no ha seleccionado la marca, ¿no? Y así mismo podemos hacer para color. No lo tengo hecho en el código, pero para que ustedes lo tengan en cuenta y lo hagan. En el color hay que hacer lo mismo. Asumamos que ya se validó lo de la marca y lo del color. Entonces, en una variable de tipo booleana, yo guardo lo que me devuelva la ejecución del método agregar del objeto ccarro. Recuerden que el método agregar del controlador debe recibir un formulario de tipo agregar carro. Y precisamente en este formulario es que yo estoy. Entonces yo le digo this, diciéndole envíe este formulario, que es el que yo estoy ejecutando, para que envíe los datos que yo tengo en este formulario. Entonces esto me va a devolver a mí verdadero o falso. Entonces aquí yo mismo lo valido. Si a mí me llega verdadero, quiere decir que el carro lo agregó correctamente y yo le doy limpiar. No sé qué hace limpiar, mire. Limpiar bien y los coloca en la posición 0 todos y la cajita de texto la limpia. Después dice que si es falso el agregado, él pregunta por existe. Si existe es verdadero, quiere decir que vamos a recibir lo que el mensaje obtuvo. Lo que pasa es que cuando yo le dije que si existía, él va a colocar ya existe carro con esa placa. Mire que existe true. Entonces él va a colocar este mensaje. Entonces ahí está el formulario. Entonces yo le digo que si existe, traiga el mensaje del controlador. Y si es falso, debe ser que hubo problemas de alguna excepción por allá trabajando con los archivos. Por lo tanto, yo estoy tratando también de obtener el mensaje, lo que haya. Y ese mensaje de la excepción, pues es cuando nosotros en el controlador, cuando se fue por este lado y agregamos el mensaje acá, que lo obtuvo de datos carro, ¿no?
Y el falso externo es cuando la caja de texto está vacía, que dice faltan datos, revisar. O aquí yo podría ponerle debe ingresar placa, algo así, ¿no? Porque estoy validando solamente la cajita de debe ingresar placa. Debe ingresar la placa. Bueno, entonces vamos a probarlo a ver qué pasa, ¿no? Entonces ejecutémoslo y hagamos todas las pruebas. Ya habíamos hecho una, ¿no? La primera prueba, que se vaya vacía. Debe ingresar la placa. Entonces, listo. Entonces vamos a colocar una placa, por ejemplo, una placa que exista. CTB 769. Esto. CTB 769. Y vamos a colocar una marca, cualquier año, y vamos a colocar un color. Entonces aquí me tiene que decir que ya existe un carro con esa placa. Entonces le vamos a dar clic acá. Entonces ya existe carro con esa placa. Vamos ahora a colocar una placa que no exista. No sé. Esta yo sé que no existe. Pero vamos a dejar seleccione acá. Que es la otra parte donde no he seleccionado marca. Yo le voy a decir acá. No ha seleccionado marca. Entonces ahora voy a seleccionar marca. ¿Listo? Y ya. Esta parte del color no lo voy a dejar en selecciones porque no lo he validado. Entonces yo sé que me lo va a guardar con selecciones, ¿no? Entonces vamos a guardar este carro. Él debe de funcionar. Si nosotros vamos acá, el carro con esa placa no hay. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces le vamos a dar clic. Carro agregado correctamente y debe quedar vacía la caja de texto y lo selecciono. Y la primera, cada uno en la primera posición. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el archivo. Mire que él coloca XX00 y yo creo que había escrito las XX en mayúscula. Y mire que él me las colocó en minúscula acá para la placa. Lo demás lo guarda tal cual como está ahí. ¿Listo? Entonces, pues hasta aquí el proceso de cómo agregar un carro al archivo carros TXT, que es donde me maneja a mí la información de los carros, validando que no se repita ningún carro con la misma placa, que no permita que en el archivo hayan carros con la misma placa, ¿no? Y el formulario, pues tener en cuenta en el formulario que ustedes deben de validar. En este momento no quedó la parte de validar lo del color en el seleccione. Entonces la recomendación es que ustedes lo hagan validando todo. Y hasta aquí